Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día, martes 19 de agosto del 2025, en mi programa 1335. Paz y bien para todos. De verdad, cuando uno en el recorrido de la vida, que en verdad ha recorrido, nunca me he sentado a esperar que se sucedan cosas. El día de mañana estaré arribando un año más de vida. Y en medio de todas las circunstancias que me ha tocado vivir durante esta larga y maravillosa vida, porque así lo reconozco, Dios en las bajas, en las buenas, en las de arriba, en las de abajo, en las medianas, con la salud, con todo. Siempre he dado gracias a Dios por todo. Sí, con Él siempre de la mano. No de religiosidad, desde la espiritualidad y del vivir con Él, para Él y por Él. Y eso me ha traído grandes cosas. También decepciones con aquellos que no caminan de esa manera. Pero sigo siendo el hombre que desde la integridad, desde la coherencia, desde la verdad, trato de sembrar valores, principios, transmitirlos con la vivencia propia de mi propio testimonio. ¿Y por qué toco esto? Porque hace unos años, en el 2018, 2019, me acuerdo que siempre dije que las salidas que se avecinaban a Venezuela iban a ser de mayor presión y fuerza. Y que íbamos a contar con la ayuda internacional. Y yo me acuerdo que en esa época me entrevistó Napoleón Bravo, ilustre saludo amigo, y también un periodista llamado zuliano, Darwin Chávez, en el exilio. Me acuerdo que en esos programas, por decir tantas entrevistas que me habían hecho, siempre mantuve la posición de que estos momentos que hoy estamos viviendo se iban a suceder. Y quizás no se dieron en el tiempo en lo cual lo daba la precisión, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y ante la prueba de la traición de gente falsa de oposición que pararon lo mismo que hoy estamos viviendo, que se iba a dar en esa época, pues sin embargo, la madurez, no solamente del gobierno norteamericano, sino de nuestros aliados y el nuevo liderazgo de María Corina, Edmundo, pues está generando, y de muchos que nos mantenemos alineados por allí, estamos claros de que este proceso venía. Y yo puedo hacer historia de programas hacia atrás de mucho tiempo, porque eso sí he dicho yo no hablo en el aire. Programas están grabados. Y quienes me conocen en toda Venezuela y fuera de ella, saben que lo que he dicho, gracias a Dios, ha sido acertado en cada momento. Aunque algunos no lo reconozcan, aunque algunos no lo reconocieron para el momento, y que todavía algunos, inclusive necios por demás, no terminan de aceptar que es una realidad y que la salida para lograr y alcanzar la libertad y la justicia de Venezuela es lo que se está aconteciendo ahorita. Lo he dicho muchas veces y lo dije mucho en el recorrido por Venezuela y el contacto internacional. Pues le doy gracias a Dios, que me siento orgulloso. Qué mejor regalo para mañana de cumpleaños es haber caminado y seguir caminando hasta donde Dios me lleve con la verdad y desde la verdad. Reflexión de inicio que hago. Por eso la credibilidad, la integridad, hay que cuidarla, los valores y los principios. Maduro entra en pánico ante el despliegue de buques de Estados Unidos. Vamos a ver la actualidad. Petro lo traiciona, afirmando que la FARC, de la disidencia, de esa marquesina de la FARC y el ELN, trafican toneladas de cocaína
en Venezuela. Oiga bien, tremendos señalamientos de Petro. Le puso la soga al hombre. De inmediato, dejo la reflexión para el final. Maduro entró en pánico ante el despliegue de los tres destructores y un submarino de ataque a la costa norte de Venezuela. Están próximos a llegar al final de esta noche o más tardar mañana. Había que reconocer que los tres destructores de la Armada de los Estados Unidos, equipados con sistemas de misiles AENGI de última generación, y ese submarino que también viene allí, hizo que entrara en pánico el régimen de Maduro y su combo. De hecho, convocó de emergencia a los miembros de su organización del PSUV y los gobernadores adjudicados y los alcaldes adjudicados y todo el equipo central del PSUV. Y enseguida soltó algo entre el estado de pánico que ya es enfermizo, porque decir que Maduro anda de mentira en mentira, claro, eso está más que claro, y que las estupideces que dice y todos los disparates, todos sabemos que es parte, no es que los inventa, eso es un guión diseñado ya por sus asesores cubanos, etc. Pero él lo lanza, los adapta a su personalidad y los lanza. Y hay más de muchos idiotas que le aplauden y le siguen. Pero ahí es donde me quiero parar. Cuando él soltó ayer que va a armar a 4.5 millones de milicianos y va a activar, dijo así mismo, activación de la Milicia Nacional Bolivariana y de los cuerpos de combatientes armados en todas las fábricas y centros de trabajo en el país, inclusive en la parte agrícola, en los campos. Ni en las películas de Netflix. Eso te demuestra que ellos están muy preocupados. Yo he tenido, gracias a Dios, la virtud, el don que me ha dado Dios para leer bien el lenguaje corporal de la gente. Y yo veía ayer, porque me dediqué para mirarlo, el rostro de Diosdado y el rostro de Jorge Rodríguez, y no estaban de fiesta, por cierto. Armado este guión de esa película de Netflix, de esa serie, manejada por un hombre que está claro que quisiera huir, pero no lo dejan, porque lógicamente le tienen miedo a ponerse la braga anaranjada o otro destino. Entonces, se atrincheran acá en Venezuela para buscar mantenerse en el poder usurpado, ilegítimo, ilegal, pero ahora cambian el destino, porque ahora, recuerda que ayer lo dije, Estados Unidos no lo ve como presidente, es ilegítimo, lo ve como jefe de cartel. Y como tal, están actuando. Y utilizan la palabra de la defensa de la soberanía nacional y que están armando y van a armar 4.5 millones de milicianos. Aquí me detengo, porque esto genera, el que no conoce, lamentablemente, porque no todos ellos, pero el que está claro sabe muy bien que armar a 4.5 millones de personas que no tienen, porque hablar de 1 millón es mucho, pero armar 1 millón de personas, no los 4.5 que vociferan, y empezaran a utilizar a funcionarios públicos en todos los centros de trabajo, en las industrias casi inexistentes que no les pertenecen, en el campo, y armar a todo, es el único sentido de eso, lo harán en un grupito, pero para ir preparando las guerrillas urbanas y en los campos que ellos piensan alimentar con esto. Entienda bien lo que le estoy diciendo, porque la salida es inminente, eso está claro, eso no hay duda, y Estados Unidos va para adelante. La salida es inminente. Entonces aquí hay un doble propósito. Enviar el metamensaje al pueblo venezolano,
90% del pueblo venezolano que les rechazamos, tanto dentro como fuera del país, que ellos van a defender, pero a ellos mismos, para no entregarse. Y armar a una guerrilla urbana, y esto, ¿no?, de manera tal de que transmite el miedo, un poco de sapos, un poco de, para poder entregar gente y seguir poniendo presa a gente, pero dejar de una vez, que una vez a la salida de ellos, no dejar una estructura política, porque el mensaje, si hubiese sido más coherente el trabajo político en esa reunión de ayer, hubiese sido, señores, esto se está acabando, vamos a organizar nuestra organización política partidista de cara a reestructurarla, de una reingeniería como tal para futuro. No, ellos no piensan en eso. Con estos elementos más probatorios y comprobatorios de causas para seguir poniéndose la soga al cuello, desde el punto de vista judicial, etcétera, y esto debe irlo mirando por fin si es que llega a despertar la Corte Penal Internacional, porque ya vamos a hablar de delitos de guerra inclusive, y de otras cosas más. Y armar una población, así sea minúscula, pero armarla, es armar un poco de bandidos y delincuentes que van a dejar, una vez que salgan ellos, allí, en las calles armadas, para poder entonces después generar focos de perturbación que les protejan como tal y desestabilicen inclusive al gobierno de la transición, al gobierno verdaderamente democrático que va a venir. El mundo tendrá que asumir su presidencia, María Corina ahí al lado, y todos los procesos que tendrán que darse en el país, de una asamblea constituyente, una mega elección general para sacar a todos estos adjudicados, tanto gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y depurar la casa con gente de un nuevo liderazgo, con valores, con principios y con una visión de país más allá, pensando en esta y las nuevas generaciones. Entonces, entrar en ese proceso que yo siempre anuncio de la moralización de los procesos políticos y sociales del país. Ir a esa fase necesita limpiarse la casa y habrá que pasar por todo este proceso, ese proceso de constituyente para poder sustituir al TCJ, al Ministerio Público, etcétera, todos esos organismos, CNE, todos los confiscados por el régimen, y a su vez las gobernaciones, alcaldías, etcétera. Pero va a quedar, y ahí estoy adelantando los acontecimientos, porque van a tratar de dejar, ya no son los colectivos delincuenciales o los presos que soltaron a la calle y a los que están regresando y armarlos, inclusive, imagínense todos esos, ¿no?, sino que se quedará tonto el Tren de Aragua y los otros esos grupos delincuenciales que ellos crearon, porque entonces piensan hacerlo en masa para ir al proceso de crear, de mantener en Venezuela células fuertes para poder generar que no haya gobernabilidad en el futuro inmediato del gobierno de la transición que ha de venir democrática y libre, que todos los venezolanos decidimos el 28 de julio del 2024. Ahora, sumado a esto, viene entonces el otro elemento, la soga que le puso al cuello, más dura todavía, en la traición de Petro, porque Petro había salido a hablar que estaba defendiendo a Maduro, ¿se acuerdan? La semana pasada. Y ahora resulta que la presión que le hizo Estados Unidos a Petro tuvo que cambiar el guión y entonces decir que en la propia, eso lo hemos anunciado y ha denunciado uno desde hace mucho tiempo, que la FARC, en esa disidencia de la marquesina de la FARC, que está aquí desde hace tiempo, más de 5.000 hombres, entre el ELN y la FARC, operan libremente en Venezuela, desde el sur del país, en el de facto arco minero, pasando por Apure, Táchira, y reventando al Zulia inclusive. Entonces, la denuncia de Petro fue muy fuerte, asegurando que miles de toneladas de cocaína pasan por Venezuela y de aquí van a Estados Unidos, al Caribe y para Europa inclusive. Entonces, ratifica
Petro que el cartel mayor está en Venezuela y que opera libremente y deja mal parada a las Fuerzas Armadas venezolanas y a su cúpula. La pregunta clave es, Padrino López, ¿qué va a decir ahora cuando en la cara le está diciendo el presidente colombiano que, como quiera que sea, con todos sus problemas, él es el presidente, que él sí es legítimo? Él les está diciendo en la cara a la Fuerza Armada venezolana, allá operan. Y es más, le extiende el petitorio y le dice, ustedes deben colaborar y sacarlos de allá. Dice por ahí en el argot criollo, sí, Luis, cuenta con eso, que ellos se van a poner con todo lo que están viviendo ahorita y la presión norteamericana, a sacar ellos a los miembros de la FARC y del ELN que vienen colaborando desde Maduro, desde Chávez, y se afianzaron con Maduro. Eso no es posible, eso no cuente con eso. ¿Sabes qué tal? No cuente con eso, Petro. Pero ya en este momento les terminan de dar el punto del jaque final a Maduro con estas declaraciones de Gustavo Petro. Y reafirma entonces, porque sirve de mayor testimonio y aumenta el expediente de Maduro y el cartel para Estados Unidos, con la posición de un presidente de un país vecino. Imagínense ustedes hasta dónde la trascendencia. Hay que irse más allá de lo que es y lo que hay detrás de todo esto. No podemos mirarlo, hay mucha gente que mira las cosas no más allá de la nariz y lo analiza de manera superficial y hasta con pobres emociones, que ni analiza, sino que vive las cosas. Yo vengo diciendo, y lo dije ayer, es tiempo de madurar en el análisis del venezolano de bien, porque las cosas que están sucediendo y están por suceder unas cosas más fuertes y más grandes en cualquier momento. Yo dije que esta semana, que hoy es el segundo día, se está yendo a la etapa mayor de presión sobre el régimen de Maduro y el ultimátum final, que ya lo decía un amigo que me llamó muy temprano en la mañana, que qué más ultimátum que esos tres destructores que están a punto de llegar. Mire, yo diría que es más allá, que más ultimátum que ese. Yo diría que va a haber un ultimátum de palabras donde Trump o cualquier emisario de él va a anunciar el tiempo que le estaría dando a Maduro y a su grupo para su entrega. A partir de ese momento, las cosas se pondrán más difíciles para Maduro. Pero el pueblo venezolano de bien debe estar también muy claro. Por eso es que su secretario de Estado norteamericano, Orlando, dijo la semana pasada que el pueblo venezolano también debe luchar por la libertad. Y yo les contesté que hay muchas cosas que hemos hecho ya, que gracias a Dios ha venido la ayuda, como lo ha reconocido María Corina y muchos de nosotros. No se trata de que impulsamos intervenciones, estamos impulsando es el apoyo a la liberación del país y no se llama intervención. Acuérdense que el libertador Simón Bolívar tuvo que acudir, igual que Francisco de Miranda, a apoyo internacional en la época de la independencia, y eso no se llamó en ningún momento intervención. No. Se trata de la ayuda que necesitan los países como los nuestros para liberarnos de todos estos gobiernos de las tinieblas, los gobiernos del mal y sobre todo del flagelo del narcotráfico, de la droga, que lo que sirve es para dañar generaciones enteras de muchos países y alimentar lo que es ilegítimo, lo que es ilegal. Así que ya no tiene el discurso del antiimperialismo, el discurso de la intervención, del violar la soberanía. No, aquí no tiene cabida eso. A los delincuentes hay que atraparlos donde quiera que se estén, vengan de donde vengan. Y si hay un acuerdo mundial y un acuerdo internacional para hacerlo, aquí no hay violaciones de soberanía en ningún momento. Yo creo que es importante y pudiéramos citar con la Constitución para que las leyes donde podemos pedir ayuda en eso, y está el 187.11 y hay varios articulados de la Constitución que lo prevén. Y entonces yo creo que aquí toca otros elementos, y yo quiero en esto ser muy claro. La ONU está casi avalando todo esto y se ha quedado callado porque se está actuando a derecho con
con la acción esta que está emprendiendo el gobierno de Trump, pero también la OEA, si de algo sirve, que creo que ya no sirve para nada, pero debería activar la Carta Democrática en cualquier momento y reunir nuevamente extraordinariamente a sus miembros. Pero veo que no, organismos que no funcionan. La CPI tendrá, antes de salir de vacaciones judiciales, tendrá que actuar en consecuencia también, pues si no también habría que eliminar esos organismos internacionales. Pero lo que sí está claro es que Estados Unidos comenzó y lo que comenzó lo va a terminar. Eso no cabe la menor duda. Por eso que la pregunta a Padrino López nuevamente, ¿qué va a opinar ahora? Así como salió a declarar ayer, que había desplegado también por toda Venezuela y toda la parafernalia que salió de mentira de su boca. Ahora, ¿por qué no dice algo sobre Petro? Lo que Petro acaba de anunciar, porque esto es grave para las Fuerzas Armadas. No digo para el régimen, para las mismas Fuerzas Armadas que han sido permisibles durante años que aquí en nuestro territorio Venezuela hayan montado tienda y campaña de todos estos grupos disidentes, guerrilleros, al margen de la ley, tanto de la FARC como el ELN. Entonces, a mí no me van a echar cuentos. Yo conozco historias. Entonces yo creo que es tiempo de que esto ya llegó al final. Si queremos una nueva Venezuela, una Venezuela realmente que todos cabemos, donde todos haya posibilidades, el retorno de los miles de venezolanos. Yo quiero hacer un inciso en eso también. El gobierno de Trump, y lo he dicho muchas veces, debería parar un poco el problema de que el ICE siga atacando a migrantes venezolanos. Yo creo que debería aguantarse. Y lo que dije hace unos meses atrás, ayúdenos a liberar a Venezuela y después verá cómo no tendrá que sacar a nadie. Los mismos venezolanos por su propia cuenta estarán viniéndose para Venezuela para ayudar a levantar a Venezuela entre todos. Pero es un proceso que debería pararlo en el accionar Trump y mirar entonces a complementar lo que está haciendo para que entonces al liberar Miraflores, todo esto es como un castillo de naipes, como le dije ayer, esta mañana a un gran amigo que me llamó y le digo, mi hermano, esto es la vía. Todavía hay gente incrédula, todavía hay gente que juega que eso no suceda. Lo siento, sorry, pero ese es el camino y por ahí vamos, para la liberación. Los que clamamos libertad, justicia y democracia verdadera y cobrarlo del 28 de julio del 2024, no nos podemos echar ya para atrás. Como decía Diego Arrias ayer que le leí, lo que vi una grabación de él, es momento que todos los venezolanos, lo he dicho muchas veces yo, pero bueno, lo dijo Diego Arrias para ver si lo escuchan él también, pues, y algunos otros escriban en los grupos, en los chats, en todas partes, el clamor de un pueblo general, de forma general, mayoritariamente, casi 30 millones de venezolanos que estamos pidiendo la libertad y la justicia y en bien momento en nuestra nueva era de emancipación, pues todos prestos a esta emancipación clara de poderlos liberar de estos carteles que no son gobiernos, sino son delincuenciales, y eso tiene que ser respaldado públicamente por todos, sin miedo, sin mordaza, sino con un principio claro de amar a esta patria que se llama Venezuela de una vez por todas. Ahí vendrá la liberación de los presos políticos, cesarán las persecuciones y vamos a hacer un nuevo país como debe ser. ¿Que habrá que limpiar la casa y que habrá que aplicar la justicia? Claro que sí. Y ir al orden interno y la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, desde luego tendrá que venir. Ahí hay gente buena todavía, que tanto ya está allí y otros que están en formación, pero que nos ayudarán a limpiar la casa como tal. Hay que reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, desde luego, como todos los poderes. Pero sabemos muy bien que esa etapa es un proceso duro de un par de años por lo menos, pero que iremos a ello y se trabajará con mucha contundencia en lo que va a ser la nueva Venezuela, porque el 90% de los venezolanos apoyamos y respaldamos y queremos y añoramos esa Venezuela donde todo será lo posible. Cierro el programa con algo regional, como lo ofrecí. A petición de mucha gente, y quizás yo le he dicho a muchos que me envíen cosas de otros estados, pero en esta oportunidad vuelvo a tocar la ciudad de Maracaibo,
Porque el italiano, el adjudicado de la alcaldía Di Martino, anda tras la casa, y esto es una denuncia grave, de los terrenos de la ciudad que están solos, vacíos, en Maracaibo. Y mucha gente dice, bueno, es que los están engordando, que los mantienen los dueños en ellos, pero es que ¿quién viene a desarrollar algo en menos de esta crisis y este régimen? Imposible. Si no hay recursos no se puede haber inversión. Lo único que tú ves es centros que abren, centros comerciales y cosas de estas, de árabes y sirios, no sé qué cosa, todo producto de lavado de dinero. Pero los que tienen terrenos, ¿cómo hacen desarrollos urbanísticos o cualquier otra cosa? Y entonces el Di Martino vino a ponerle mano, a pretender ponerle mano a esos terrenos. Y nombró, por cierto, y colocó a varios funcionarios, por ejemplo, en la cabeza del CEDEPAC y el Instituto Municipal del Ambiente, entre otros, ¿no?, quienes fueron actores de su administración pasada y salieron por corruptos, e inclusive tuvieron caritas ahí con Arias Cárdenas después, Cárdenas y también salieron como corruptos y se habían ido del país y ahora volvieron y los nombraron allí esos personajes. Y ¿para qué? Zamuro cuidando carne. Y de una vez entraron por todo para poder y que cobrar impuestos a esos terrenos, a los dueños de esos terrenos, como primera advertencia. Pero lo que están buscando es ponerle la mano. Uno de ellos dijo que no van a expropiar. Ese cuentico no se lo cree nadie. Gracias a Dios está pasando lo que está pasando en escala nacional y mundial. Y lo que ya narré en la primera parte del programa. Y que esto se les va a durar muy poco. Por eso andan desesperados de cómo le meten la mano como sea. Porque después van a salir ellos también y tendrán que pagar con la justicia a esos niveles y a los que lo estén haciendo en todas las alcaldías y gobernaciones adjudicadas del país. El tiempo de la justicia ha llegado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Así o más claro por el día de hoy. Vienen más cosas dentro de unos minutos, unos tiempitos ya. El programa mañana de Dimensión, Valores e Integridad Humana va a salir al aire, pero estaré muy pendiente de hacer otro programa que tenga que ver con esta materia y con lo que ha de suceder, ¿no?, ante la mayor presión de la semana que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos contra los carteles que ya él mismo ha anunciado, y creo que por allí vienen las cosas y pienso que de no ser no entender muchos todavía en lo que viene, yo le quiero decir, amigo mío, ya para no hablar mucho más de la cuenta, viene la justicia, justicia viene, y dice, el justo y los pecadores, del libro 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas de los malos perecerá. Estamos en ese tiempo. Ubícate en el buen camino. Haz el bien. No mires a quién. Bendice. Ayuda a los demás. Y verás la recompensa grande que has de tener. No te olvides de eso. Recuerda, bendiciones para este día. Muy pendiente de lo que viene.